Hola, ¿qué tal, estimados alumnos de Matemática para Informática? Con este video estudiaremos clasificación de funciones. Vamos a estudiar las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Empezamos con las inyectivas. Una función que va del conjunto A al conjunto B es inyectiva si y solo si cualesquiera sean los elementos del dominio. Si los elementos son distintos, entonces las imágenes son distintas. O equivalentemente, si analizamos la contrarrecíproca de esta implicación, tenemos cualesquiera sean los elementos del dominio, si las imágenes de esos elementos son iguales, entonces los elementos son iguales. Entonces, un ejemplo de una función inyectiva podemos observarlo en este diagrama de Venn. Podemos observar que elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. Luego puedo concluir que la función es inyectiva. Y en el caso de la función g, puedo ver que existen elementos distintos del dominio que tienen la misma imagen. Entonces, ¿qué decimos? Existen los elementos 2 y 3, que son elementos distintos del dominio, y sin embargo, la imagen de 2 y de 3 a través de la función g es la misma, porque g en 2, la imagen de 2 a través de g me da 7 y la imagen de 3 a través de g también me da 7. Luego la función no es inyectiva, la función g no es inyectiva. Muy bien, veamos ejemplos. Consideremos la función que va de los reales menos el 1 a los reales, dada por, esta expresión algebraica, f de x igual a x sobre x menos 1. Si tenemos la posibilidad, grafiquemos a la función f. Y la gráfica es la que vemos a continuación. La prueba de la recta horizontal es trazar rectas horizontales a lo largo de todo el codominio. En este caso, como el codominio son todos los reales, sería a lo largo de todo el eje Y. Y cada recta horizontal debe cortar a la gráfica de la función en a lo sumo un punto. Si esto sucede, podemos nosotros concluir que la función es inyectiva. Entonces vamos trazando rectas horizontales, vemos que cortan a lo sumo un punto. Entonces nuestra conclusión va a ser que la función es inyectiva, pero es una conclusión gráfica, no es una demostración formal. Demostremos formalmente que la función es inyectiva. Para eso, generalmente cuando nosotros queremos demostrar que una función es inyectiva, usamos la implicación equivalente de la definición. Entonces nosotros vamos a usar esta implicación y fíjense en que esta implicación se va a demostrar por el método directo. O sea, vamos a asumir el antecedente como hipótesis y nuestro consecuente va a ser la tesis. Muy bien. Asumamos el antecedente como hipótesis, o sea, vamos a partir de que f de x1 es igual a f de x2. Ahora, evaluamos f en x1 y f en x2 y obtenemos estas dos expresiones. De ahí para abajo es aplicar axiomas o propiedades de números reales, que no están detallados aquí, pero que ustedes en sus cuadernos debieran detallar. Fíjense en que de esta expresión nosotros podemos deducir esta simplemente porque pasamos el x2 menos 1 multiplicando y el x1 menos 1 multiplicando. Eso es algebraico, pero está basado de nuevo en un axioma o propiedad de números reales que ustedes debieran escribir. A continuación aplicamos la propiedad distributiva y fíjense en que en este renglón, a esta altura, nosotros podemos ver que la expresión x1 por x2 es la misma que x2 por x1. Porque el producto es conmutativo en los reales. Entonces, como ambas expresiones están sumando en ambos miembros, entonces nosotros podemos aplicar la propiedad cancelativa de la suma y obtener menos x1 igual a menos x2. Ahora, menos x1 es lo mismo que decir menos 1 por x1 y lo mismo o análogo para menos x sub 2. Entonces tengo el factor menos 1 multiplicando en ambos miembros. De la misma forma aplicamos la propiedad cancelativa del producto y obtengo que x1 es igual a x2.
Y aquí nos detenemos, fíjense, partimos del antecedente, partimos de que f en x1 es igual a f en x2, aplicamos la definición de la función f y las propiedades de números reales y concluimos que x1 es igual a x2. Por lo tanto, ahora sí puedo decir a ciencia cierta que la función es inyectiva, porque acabo de demostrarlo formalmente. Muy bien. Avancemos. Veamos otro ejemplo de otro ejemplo para analizar la inyectividad de una función. Consideremos la función g que va de reales a reales dada por esta expresión algebraica 4x cuadrado por x menos 1. Vamos a graficar la función g y aplicarle la prueba de la recta horizontal. Tenemos que trazar rectas horizontales a lo largo de todo el codominio y estas rectas horizontales deben cortar a la función g en a lo sumo un punto. Si esto sucede, entonces vamos a concluir que la función es inyectiva. Bueno, vemos que cortan a lo sumo un punto, cortan a lo sumo un punto y acá, fíjense, en esta recta horizontal corta en 3 puntos. Entonces ahí nosotros ya podemos decir, bueno, entonces esta función no es inyectiva. Acá corta en 2 puntos, corta en un punto, en un punto, en un punto. Lo que nosotros podemos decir es que en toda esta franja de rectas horizontales, estas rectas horizontales cortan a la función, a la gráfica de la función g en más de un punto. Por lo tanto, nuestra conclusión va a ser la función no es inyectiva. Y para eso tenemos que justificarlo dando un contraejemplo o bien negando la definición. Si la función no es inyectiva, quiere decir que la negación de la definición va a ser verdadera. Y para justificar que una función no es inyectiva, usamos la primera implicación de la definición. Entonces, nosotros vamos a decir, si digo que no es inyectiva, quiere decir que la negación de esta implicación es verdadera. Por lo tanto, voy a decir, existen dos elementos del dominio, existe el x1 igual a 0 y el x2 igual a 1, que son distintos, claro, porque el 0 es distinto del 1, y sin embargo, recuerden que la negación de una implicación es una conjunción, por eso acá viene un i, sin embargo las imágenes son iguales, porque la imagen del x1 es 0 y la imagen de x2 también es 0. Eso lo podemos ver acá gráficamente o bien reemplazando acá en la función g. Acá hay un pequeño error. En vez de f, donde diga f, tenemos que poner g, porque la función que estamos analizando es la función g. Muy bien, entonces esta función no es inyectiva. ¿Qué vamos a hacer? Por lo tanto, g no es inyectiva. Nosotros podemos redefinir la función para que sí lo sea. Pero en el momento de redefinirla, nosotros ya no estamos trabajando con la misma función g original. Porque si bien la expresión algebraica es la misma, vamos a cambiar el dominio de la función para que sea inyectiva. Y al cambiar el dominio ya estamos modificando la función g original. Entonces, esta función g tilde redefinida no es la misma función g original, aunque conserva la misma expresión algebraica. Ahora fíjense, nosotros de la prueba de la recta horizontal vemos que el problema, como habíamos dicho antes, sucede en esta franja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a modificar el dominio de la función g de manera de considerar solo una parte de la gráfica y no toda la gráfica. Entonces, por ejemplo, yo elegí considerar como dominio de menos infinito a 0. Eso lo que hace, fíjense, es modificar la gráfica de la función g. Entonces, todo lo que sigue del 0 en adelante ya no me interesa, por eso está como línea de puntos. Ya no es parte de mi universo de estudio. Lo que ahora es universo de mi estudio es de menos infinito a 0. Y esta es la gráfica de la función g tilde. Espero que se entienda lo que estoy diciendo.
la función g tilde y la función g, si bien conservan la expresión algebraica, al ser modificado el dominio ya no son la misma función y por lo tanto no tienen la misma gráfica. La función g tenía como gráfica toda esta curva que se extendía para todos los reales y la función g tilde tiene como gráfica una porción de la curva anterior que abarca solo desde menos infinito a 0. Muy bien, ahora nosotros queremos demostrar que la función g tilde es inyectiva porque estoy modificando el dominio para que sí lo sea. Fíjense en que la prueba de la recta horizontal me dice que sí lo es, porque si atraveso la gráfica de la función g tilde con una recta horizontal, esta recta corta a la gráfica de g tilde en a lo sumo un punto. Pero bueno, ¿cómo lo demostramos? De nuevo lo vamos a demostrar utilizando esta definición y vamos a partir del antecedente. Entonces vamos a decir g tilde en x1 igual a g tilde en x2. Vamos a partir del antecedente. Eso quiere decir que tengo que evaluar la función g tilde en x1 y donde diga x coloco x1 y análogo con x2. Lo que vamos a hacer es primero simplificar los 4 porque ambos factores están multiplicando en ambos miembros y no son 0, entonces puedo simplificarlo. Y por otro lado voy a pasar restando la expresión resultante de manera de igualar a 0. Nos queda esta expresión. De acá para abajo es operatoria algebraica. Yo simplemente les voy a decir que he factorizado esta expresión y obtuve esta expresión. Factoricé la expresión acá de arriba, obtuve esta. Lo que sí yo les dejo como tarea es obtener esta expresión factorizada. Entonces, ¿por qué nos conviene factorizar? Porque tenemos un producto igualado a 0 y un producto de dos factores es 0 si solo si cada factor es 0. Perdón, el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Del primer factor igual a 0 obtengo, fíjense, si hago el primer factor igual a 0 tengo x1 menos x2 igual a 0 y eso es x1 igual a x2 o el segundo factor igual a 0. El segundo factor es todo lo que anoté aquí. Y acá entra en juego el dominio de la función g tilde. Porque fíjense, vamos analizando cada uno de los términos del segundo factor. Si el dominio de la función g es desde menos infinito a 0, quiere decir que que x1 y x2 viven en este dominio, o sea, o son negativos o 0, eso estoy diciendo. Entonces, si x1 es negativo o 0, menos x1 va a ser mayor o igual que 0. Análogo para menos x2 va a ser mayor o igual que 0. Y la suma de ellos dos me va a dar un valor positivo o 0. Lo mismo acá. X1 es menor o igual que 0. X2 es menor o igual que 0. Porque ese es el dominio de g tilde. Ahora, cuando yo los multiplique, menos por menos es más. Entonces el producto va a ser mayor o igual que 0. Y acá de la misma forma, en realidad acá simplemente porque están elevados al cuadrado voy a obtener una expresión mayor o igual que 0. Entonces los tres términos son mayores o iguales que 0. Y la suma de ellos tiene que ser igual a 0. Eso va a suceder si y solo si cada uno de los términos es igual a 0. Y eso implica que entonces x1 sea igual a 0 y x2 sea igual a 0. Fíjense en que en cualquiera de los casos, ya sea en este o en este, llegó a que x1 es igual a x2, que era la tesis, y por lo tanto la función g tilde es inyectiva. Muy bien, entonces acá aprendimos algo importante, más allá de la operatoria, que nosotros hemos sido entrenados para esta operatoria, así que yo les dejo esto como tarea para que ustedes lo repasen. Pero lo que acabamos de aprender así muy importante es que si una función dada no es inyectiva, yo puedo redefinirla para que sea inyectiva. Y redefinirla es acotar el dominio. Eso es lo que acabamos de aprender.
Para todo el dominio, bueno, la función g no era inyectiva. Pero si yo me quedo con una parte de su dominio, entonces puedo lograr que la función sea inyectiva. Claro que es una nueva función porque he modificado el dominio, por eso es que le cambio el nombre. Muy bien, avanzamos. Ahora estudiemos las funciones sobreyectivas. Una función que va de A a B se dice sobreyectiva si y solo si cualquiera sea el elemento en el codominio. Para cualquier elemento en el codominio existe un elemento en el dominio tal que sea preimagen del elemento del codominio. O sea, cualquiera sea el elemento B en el conjunto B, yo soy capaz de encontrar un elemento A en el dominio tal que B sea la imagen de A través de la función f. Muy bien, todo elemento en el codominio tiene que tener su correspondiente preimagen. Eso sería en forma coloquial. Todo elemento en el codominio tiene que tener su correspondiente preimagen. Y ustedes van a ver en teoría, en el apunte teórico, que hay una proposición que me dice que esta definición es equivalente a pedir que la imagen, el conjunto imagen de la función f coincida con el codominio. Muy bien, un ejemplo de una función sobreyectiva es el que está acá en el diagrama de B. Para la sobreyectividad nosotros tenemos que ver el conjunto de llegada. Entonces tenemos que ver si todo elemento en el conjunto de llegada tiene su correspondiente preimagen. Eso sí está sucediendo aquí. Entonces puedo decir que la función f es sobreyectiva. Ahora para la función g, veo que no todo elemento en el conjunto de llegada tiene su correspondiente preimagen. Existe el elemento 2 perteneciente al conjunto de llegada tal que no tiene preimagen. Muy bien. Existe el 2 perteneciente a B que no tiene preimagen. Por lo tanto, G no es sobreyectiva. Entonces, la sobreyectividad, lo voy a enfatizar, da condiciones, pero para el conjunto de llegada. Muy bien. Veamos ejemplos. Consideremos la función f de reales a reales tal que sea igual a el módulo de x más 2. Entonces tenemos que aprender a graficar este tipo de funciones. Ustedes saben que el módulo de x es x si x es mayor o igual que 0. Entonces en ese caso tendríamos la expresión de f de x igual a x más 2. ¿Cuándo? Cuando x sea mayor o igual que 0. Y el módulo de x es menos x si x es negativo. Entonces, la expresión algebraica de f de x va a ser menos x más 2 cuando x sea negativo. ¿Cómo la graficamos? Muy bien. Primero miro la primera condición. Si x es mayor o igual que 0, tengo que graficar la recta x más 2. Bueno, pero conozco su ordenada al origen. La ordenada al origen es 2 y la pendiente es 1, o sea que es una función lineal creciente. Esa es su gráfica. Y cuando x sea menor estricto que 0, para estos x, tengo que graficar la función menos x más 2. Fíjense en que la ordenada al origen también es 2, pero ahora es una función decreciente. Es una función lineal decreciente. Muy bien, esta es la gráfica. Lo que nosotros tenemos que observar es que ninguna de las dos rectas se extiende en todos los reales, porque son funciones lineales con estos correspondientes dominios. Bueno, dicho eso, nosotros tenemos que ver si esta función es sobreyectiva. Bueno, nosotros podemos ver que si el conjunto de llegada es el conjunto de todos los reales, la función no es sobreyectiva, porque, por ejemplo, existe el valor i igual a 1 que pertenece al codominio o al conjunto de llegada que no tiene su correspondiente preimagen. No hay ningún valor de x tal que su imagen sea el valor de i igual a 1. ¿Cómo digo eso?
Muy bien, si digo que no es sobreyectiva, quiere decir que la negación de la definición es verdadera. Entonces neguemos. Se niega el cuantificador y la proposición. Entonces uno dice, existe el i igual a 1 perteneciente al conjunto de llegada, tal que para ningún x perteneciente al dominio se cumple que el 1, el i igual a 1 es la imagen, que el igual a 1 es la imagen, sí, de ese x. Muy bien, por lo tanto la función f no es sobreyectiva. Ahora, otra forma de justificar que la función no es sobreyectiva es determinando el conjunto imagen. ¿Cómo nosotros lo encontramos al conjunto imagen dado una función? Esto en general no es sencillo, pero en esta función sí. Bueno, por un lado nosotros sabemos que por definición de valor absoluto, el valor absoluto es mayor o igual que 0. Entonces si sumamos 2 en ambos miembros, el valor absoluto de x más 2 va a ser mayor o igual que 0 más 2. Yo sé que esto es 2. Ahora, el valor absoluto de x más 2 es i. I es igual al valor absoluto de x más 2. Por lo tanto, yo tengo que i es mayor o igual que 2. Muy bien. Con eso nosotros podemos decir, como la imagen de la función son los valores de la variable dependiente, y mi conclusión es que la variable dependiente toma valores mayores o iguales que 2, puedo decir que el conjunto imagen de la función es desde el 2, incluido el 2, hasta el infinito. Y puedo decir que la imagen de la función no coincide con el codominio. Claro, el codominio es el conjunto de los reales, y para que sea sobreyectiva, la imagen tiene que ser igual al codominio. No es igual al codominio, por lo tanto, la función no es sobreyectiva. Esa es otra forma de justificarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redefinirla. Vamos a proponer una función f tilde tal que tiene la misma expresión algebraica que la función f de x, tiene la misma expresión algebraica y el mismo dominio, pero no el mismo codominio. Lo que estamos haciendo para la función f tilde es que su codominio coincida con la imagen de la función que antes he calculado. Fíjense en que f tilde va de los reales al intervalo 2 infinito, tal que f tilde de x es igual al módulo de x más 2. Yo puedo afirmar rápidamente que la función f tilde es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el codominio de esta función es el intervalo 2 infinito. Ah, bien, pero ese era el conjunto imagen. Entonces estoy haciendo que el conjunto imagen coincida con el codominio. Y por lo tanto puedo concluir que la función f tilde es sobreyectiva. Entonces, acá también aprendimos algo importante. La condición de sobreyectividad es una condición sobre el codominio o conjunto de llegada. Y si yo tengo una función que no sea sobreyectiva, puedo redefinirla para que sea sobreyectiva, modificando simplemente el codominio. En lugar de poner como codominio el conjunto de los reales, pido que el codominio sea la imagen, el conjunto imagen que ya he calculado. Claramente la función no va a ser la misma que la original, porque estoy modificando su codominio. Por eso la llamo de una manera distinta, f tilde. Muy bien, estudiemos por último cuando una función es biyectiva. Una función es biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, la función h, acá dada en el diagrama de Venn, puedo ver que elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. Entonces digo h es inyectiva. Pero además puedo ver que todos los elementos del conjunto de llegada tienen su correspondiente preimagen. Luego puedo decir que h es sobreyectiva. Como cumple ambas condiciones, concluyo que h es biyectiva. Muy bien, consideremos la función del ejemplo 1, o sea, la función f que va de los reales menos el 1 a los reales, dada por f de x igual a x sobre x menos 1. Si ustedes recuerdan, esta era su gráfica. Nosotros ya habíamos demostrado que la función es inyectiva. Ahora nos tenemos que preguntar si la función es sobreyectiva.
Bueno, para estudiar sobreyectividad lo que vamos a hacer es determinar el conjunto imagen de la función. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para el caso de funciones racionales, determinar el conjunto imagen implica despejar la variable x y ver qué condiciones obtenemos para la variable dependiente, o sea, para la variable y. Hacemos y igual a x sobre x menos 1 y procedemos a despejar x. Bueno, con las propiedades de números reales que ya conocemos y que ustedes tienen que ir detallando. Fíjense en que lo que hago es aplicar propiedad distributiva. Aplico propiedad voy a volver. Esta expresión que está dividiendo pasa multiplicando. Aplico propiedad distributiva, pero además, como quiero despejar x, todo lo que tiene x va para un lado. Por eso este x que está sumando lo paso restando. Y acá cuando aplico propiedad distributiva, tengo y por 1 y, que va a estar restando. Bueno, eso pasa sumando al otro lado. Ahora aplico propiedad distributiva y saco factor común x. Y por último, paso el y menos 1 dividiendo. Ahora, tenemos que mirar qué condiciones toma la variable dependiente, o sea, la variable y. Lo que digo es que y, como el término y menos 1 está dividiendo, tengo que pedir que y sea distinto de 1. Entonces, el conjunto imagen de la función va a ser todos los reales menos el 1. Y acá observamos que el conjunto imagen no es igual al codominio de la función. Y esa era la condición para sobreyectividad, que la imagen coincida con el codominio. No son iguales porque el conjunto imagen son los reales menos el 1 y el codominio son los reales. Luego la función no es sobreyectiva. Muy bien, y por lo tanto no es biyectiva. Pero vamos a redefinir f para que sea sobreyectiva y por lo tanto para obtener en fin o en definitiva biyectividad. ¿Qué vamos a decir? Bueno, vamos a considerar la función f sombrero. Fíjense en que la única diferencia entre la función original y la función sombrero es que estamos modificando el conjunto de llegada. Fíjense en antes, el conjunto de llegada era el conjunto de los reales y ahora el conjunto de llegada es el conjunto de los reales menos el 1. Como modificamos el conjunto de llegada, ya es una nueva función. Conservamos el dominio y conservamos la expresión algebraica, pero modificamos el conjunto de llegada. Ahora, f sombrero es inyectiva porque ya la función original lo era. Y además es sobreyectiva por lo que acabo de explicar. Estamos haciendo que el conjunto de llegada coincida con la imagen de la función. Eso nos asegura sobreyectividad. Fíjense en el conjunto imagen que era toda la recta, todo el eje y, estamos sacando el valor y igual a 1. Por lo tanto, la función f sombrero es biyectiva, porque es inyectiva y sobreyectiva. Muy bien, veamos el último ejemplo. Vamos a considerar la función f tilde del ejemplo 3. Esa función era la función valor absoluto. Si ustedes se acuerdan, nosotros la habíamos redefinido y habíamos pedido que el conjunto codominio coincida con la imagen a fin de que f tilde sea sobreyectiva. Entonces nosotros ya redefinimos la función para que sea sobreyectiva. ¿Sí? F tilde ya es sobreyectiva. Ahora, es claro que no es inyectiva, porque la imagen de 2 a través de f tilde es 4 y la imagen de menos 2 a través de f tilde también es 4. O sea, existen elementos distintos del dominio que tienen la misma imagen. Por lo tanto, no es inyectiva. ¿Qué vamos a hacer? Y como no es inyectiva, no es biyectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redefinir la función f tilde para que sea inyectiva y en definitiva para que sea biyectiva. Muy bien, la vamos a llamar f tilde sub r para decir que es redefinida.
Ahora, ustedes recuerden que cuando nosotros queremos obtener inyectividad, lo que tenemos que hacer es modificar el dominio. En este caso yo voy a pedir que el dominio de la función redefinida sea desde 0 al infinito. Fíjense que conservo el mismo conjunto de llegada, porque ya ese conjunto de llegada me aseguraba su reyectividad, y conservo también la expresión algebraica. Lo único que me está faltando, lo único que estoy haciendo, es modificar el dominio para asegurar inyectividad. Entonces, ¿cuál es la gráfica de la función f tilde sub r? Como estoy considerando que el dominio va desde 0 al infinito, o sea, toma solo valores positivos o 0, en vez de tener las dos ramas de la función valor absoluto, tengo solo una de ellas, esta que está acá dibujada. Muy bien. Entonces, demostremos que f tilde sub r es inyectiva. Recuerden que una función es inyectiva si solo si las imágenes son iguales, entonces los elementos del dominio son iguales. Esta es la definición que vamos a usar y como siempre vamos a partir del antecedente y vamos a demostrar el consecuente. Entonces partimos del antecedente. F tilde sub r en x1 igual a f tilde sub r en x2. Evaluamos la f tilde en x1 y en x2 y obtengo esta expresión. Acá me faltó poner f tilde sub r de x, ¿sí? Esa es una pequeña omisión. Muy bien. Ahora fíjense, como el dominio de esta función es desde 0 a infinito, quiere decir que los valores de x1 y x2 pertenecen a este dominio. Entonces x1 y x2 son valores mayores o iguales que 0. Eso quiere decir que el valor absoluto de x1 es x1 y el valor absoluto de x2 es x2. Por eso obtengo esta línea. Simplifico el valor 2 o por propiedad cancelativa lo cancelo y obtengo x1 igual a x2. Y ahí acabo de demostrar inyectividad, porque fíjense, partí de que las imágenes son iguales y llegué a que los elementos del dominio son iguales. Por lo tanto, la función f tilde sub r es inyectiva. Y por lo tanto, la función f tilde r ya era sobreyectiva. Y ahora, redefiniendo el dominio, llegué a que es inyectiva. Por lo tanto, f tilde sub r es biyectiva. Muy bien, eso es todo en este tema. Como siempre les digo, estamos a su disposición en el Moodle y en las consultas virtuales. Hasta pronto.